Dios esté bendiciendo tu vida, querido hermano, querida iglesia. Abordamos en esta noche un nuevo capítulo del libro a los Hebreos, el capítulo 4. Mientras lo estás buscando, refresco la memoria de cada uno de nosotros, recordándote que el miércoles pasado, mirando el capítulo 3, hacíamos énfasis en la expresión casa, la casa. Y la casa es el lugar de cada uno de nosotros, es el lugar de preferencia por cada uno de nosotros, nuestra propia casa, es donde nos sentimos cómodos. Y hablábamos un poco acerca de esto. Y decíamos, y el capítulo nos dice que Jesús también tiene una casa. Y el capítulo nos dice que para que Jesús esté cómodo en esa casa, tiene que haber una atmósfera de confianza y tiene que haber un clima de esperanza glorioso. Así lo marca el verso 6. Y apunta que la casa de Jesucristo somos cada uno de nosotros. Comienza el capítulo 4. Temamos pues, dice el verso 1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Capítulo 4 del libro a los Hebreos es el capítulo donde la palabra reposo aparece más veces. Podríamos tomar esta palabra reposo y direccionarla con distintos sentidos dentro de este capítulo. El Señor puso en mi corazón poderla compartir, echarle una mirada a esta expresión, entrar en su reposo, de la manera que lo vamos a considerar. El versículo 1 plantea el objetivo, el cual es este. La promesa está vigente. El reposo es un reposo real. Y debemos tener cuidado, no sea que alguno quede sin alcanzarlo. Los siguientes versículos van a ser distintos argumentos que el escritor planteará para poder llevarnos a este objetivo central, el cual acabamos de mencionar. Temamos, así comienza. No es la mejor expresión para empezar un escrito. Nosotros tomaríamos cualquier otra expresión. Lo cierto es que esta expresión temamos no significa tener miedo. Esta expresión significa estate atento, tener los sentidos bien despiertos. No dejes pasar ningún detalle. Todos son importantes. Eso es lo que nos hace referencia a esta expresión temamos. Estate atento, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos queden sin alcanzarlo. La promesa de entrar en su reposo está vigente. Reposo aquí en la Biblia no significa lo que nosotros podríamos en este instante definir. Para nosotros reposo es descanso. El reposo tiene un horario de comienzo, un horario de finalización. Tenemos reposos de horas, tenemos reposos de días, tenemos reposo en las vacaciones, que son muchos días, distintas formas de reposo. Aquí la palabra reposo tiene un sentido totalmente distinto, porque si vos mirás el detalle, no es nuestro reposo, es su reposo, es el reposo de Dios. Y la promesa es entrar en su reposo, que es totalmente distinto al nuestro. Argumento número 1 que plantea el escritor para dirigirnos a este objetivo. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Todos tenemos opción de vivir el reposo de Dios, porque este reposo nos llega, nos alcanza
a través de la palabra de Dios, nombrada aquí como las buenas nuevas. ¿Sí? Todos tenemos este privilegio y esta oportunidad. Cuando habla de buenas nuevas, hace referencia en el verso 12, diciéndonos que la palabra de Dios es eficaz, es viva, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Y a través de esta palabra extraordinaria que Dios nos ha dejado, es el medio por el cual podemos alcanzar las promesas. Ahora, las promesas de Dios no han caducado. Siguen estando firmes, siguen estando vigentes. Son plantadas desde el día que Dios las enunció y siguen estando allí hasta el día de hoy. Y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad, o mejor dicho, el deber o la oportunidad de poder alcanzarlas para nuestra vida. ¿Por qué fallaron los antiguos? No la pudieron alcanzar. Porque dice la Escritura que no pusieron fe cuando oyeron esa palabra. Ahora los antiguos quedaron atrás. Hoy es nuestro tiempo, nuestro presente, y sigue siendo el mismo objetivo: alcanzar las promesas. Y el secreto sigue siendo el mismo: tu fe, mi fe, nuestra fe. Dice 1 Corintios capítulo 13, probaos si estáis en fe. Qué importante es esto. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra fe. Y todos somos responsables. Si la iglesia está en fe, o si la iglesia tiene la fe suficiente para que esas promesas que debemos alcanzar sea una experiencia de cada uno de nosotros. Si la fe de la iglesia es suficiente para que todos podamos dar testimonio de que las promesas están vigentes hoy y cada día. Queridos, una iglesia poderosa es una iglesia que en fe alcanza las promesas. Argumento número 2, versos 5 al 8. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Segundo argumento, decíamos aquí. La promesa de entrar en el reposo es la prioridad de nuestra vida cristiana. Y la clave es la obediencia. Dice primero que los antiguos no tuvieron fe, pero luego dice, tampoco tuvieron obediencia. Y querido, nosotros hablamos de obediencia o desobediencia e inmediatamente nuestras mentes se posicionan en pecado o santidad. No me parece que este sea el espíritu de la palabra en esta oportunidad. Me parece que esta palabra, obediencia, aquí nos plantea un desafío de vida cristiana. Y el ejemplo está en Josué. Allí lo hemos leído en el verso 8. Josué presentó al pueblo, llevó al pueblo a una nueva experiencia.
dejaron atrás la tierra de desierto, la experiencia del desierto. Del otro lado del río tenían la experiencia ya no de comer maná todos los días. Ahora tenían la experiencia nueva de cómo plantea la Escritura, de poder degustar las espigas de trigo tostadas con miel. Tenían la oportunidad de degustar las uvas que había en aquella tierra prometida. La obediencia es el trampolín que nos lleva a conquistar lo profundo de Dios. Dice Efesios capítulo 2 y verso 10. Vos te vas a acordar de este versículo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No dice que estas obras las tenemos que alcanzar, no dice que estas obras las tenemos que lograr, dice que en estas obras debemos andar. La palabra andar allí significa moverse abarcándolo todo, abarcándolo absolutamente todo, sin dejar que algo se pierda, sino conteniendo todo lo que está por delante y llevarlo frente de cada uno de nosotros. Y este es el desafío que nos plantea la Escritura, andar constantemente asimilándolo todo como una experiencia cotidiana. En otras palabras, andar experimentando a Dios cada día. La pregunta es, querido, ¿estás conforme con lo que has experimentado de Dios hasta hoy? Iglesia en Calle Antártida, Argentina, Munro, ¿estamos conformes con lo que hemos experimentado de Dios hasta hoy? ¿Nos alcanza? ¿Este es nuestro techo? ¿Hasta aquí podemos llegar? Bueno, yo personalmente estoy totalmente convencido de que Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros y sé que vos pensás de la misma manera. Fíjate que Josué, dice la Escritura, introdujo al pueblo a una nueva experiencia, pero esta no era la experiencia del reposo de Dios, porque años más tarde David escribe en el Salmo 95, en el verso 11, que el pueblo aún no había entrado en el reposo de Dios. Y el verso 7 que hemos leído de Hebreos 4 dice, no alcanzaron el reposo. Obediencia, sinónimo de conquista. Hermano, iglesia, Dios tiene aún más para todos nosotros. Argumento 3. Verso 4 de la Escritura, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Esto nos remonta a Génesis. Cuando uno va allí, el capítulo 1 y 2, leemos el relato de la creación, vos lo conocés, y la constante es, desde el primer día hasta el sexto día, todos terminan con esta expresión, y fue la tarde de un día. Pero llega en el capítulo 2, verso 2, el séptimo día. Es el día de descanso, el día donde Dios reposó. Y particularmente allí no aparece esta expresión, la tarde de un día, dándonos a entender la Escritura que el descanso de Dios es permanente, el reposo de Dios es un estado permanente en el cual se puede estar. Efesios 5, verso 2, dice de esta manera, andad en amor,
como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa expresión olor fragante significa el sabor de reposo. Que Dios haya reposado en el día 7 no significa que Dios haya quedado inactivo. Juan 5:17, Jesús nos dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja hasta ahora. Por lo tanto, reposo no es inactividad, sino según Efesios 5:2, reposo es un estado en el cual Dios se encuentra y se ha de encontrar, es decir, va a permanecer de esa forma hasta la eternidad. Lo interesante es que Dios alcanzó ese estado, nos dice la Escritura, por la obra, por el sacrificio de Cristo. Y aún más me emociona la Escritura cuando me doy cuenta que este estado de reposo, esta obra de Cristo me salpica, me alcanza, te alcanza, nos alcanza de una manera extraordinaria. Allí en el verso 14 va a explicar por qué esta obra de Cristo nos trae reposo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué expresiones tan lindas de la palabra del Señor. Decíamos, el argumento del reposo de Dios que nos alcanza a cada uno de nosotros está contenido en estos versículos que acabamos de leer. Estos versículos nos hablan de que tenemos paz, de que tenemos confianza, que tenemos permanencia, que tenemos entrada, que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Alguien que se puede compadecer de nosotros. Está mostrando a Jesús en su sentimiento de compañerismo hacia cada uno de nosotros. Y este es el reposo que Dios propone para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. El reposo de poder andar en las obras que Él preparó de antemano. El reposo de poder caminar sobre las aguas turbulentas de la vida. El reposo de poder mirar a nuestro enemigo y decirle, Jesucristo me justifica. Romanos capítulo 8. Aún el reposo de poder mirar a los ojos a nuestro archienemigo y decirle, ausente del cuerpo, presente al Señor. Este es el reposo prometido por Dios, del cual el versículo 1 nos está diciendo, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. El versículo 1 nos motiva a entrar en el reposo, a alcanzar esta promesa, pero también el verso 1 se preocupa de que ninguno quede afuera de poder vivir esta experiencia permanente de reposo en la vida de todos los días. El capítulo 3 nos apuntaba confianza y gloriosa esperanza. El capítulo 4 nos dice, ponele fe a la palabra de Dios y obediencia como el gran desafío de conquista por más de Dios.
Y el capítulo 4 termina con esperanza. Y allí el verso 9 dice, por tanto queda aún un reposo para el pueblo de Dios. Queridos, todavía hay más de Dios para cada uno de nosotros. Iglesia, todavía hay más de Dios para todos nosotros. No te quedes afuera, ni te conformes con lo que tenés hoy. A Dios sea la gloria, la bendición de Él sobre nuestras vidas. Amén.